Richard Goodall sorprendió a muchos tras su victoria en America's Got Talent, al hacer algo que casi nadie esperaba. En lugar de emprender inmediatamente una nueva y glamurosa vida, regresó discretamente a su trabajo de conserje en una escuela de Terre Haute, Indiana. Incluso después de proclamarse campeón de la temporada 19 y ganar el premio de $1 millón, Goodall seguía siendo el mismo conserje de voz suave, cuya potente voz había asombrado al país durante su inolvidable audición de Don't Stop Believing the Journey. Desde el momento en que Heidi Klum pulsó el timbre de oro hasta el instante en que Estados Unidos lo eligió ganador, su historia parecía un cuento de hadas. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿por qué alguien que acababa de alcanzar la cima de la fama nacional elegiría volver al lugar donde todo empezó? La respuesta resultó ser mucho más profunda y humana de lo que nadie pensó en un principio. Mucho antes de las brillantes luces de los escenarios y las ovaciones, Richard Goodall vivió una vida definida por la dedicación silenciosa. En la modesta ciudad de Terre Haute, Indiana, pasó más de 2 décadas trabajando como conserje en una escuela, realizando un trabajo que mucha gente pasaba por alto sin pensárselo 2 veces. Sin embargo, casi todos los que se fijaban en él lo recordaban. Mientras limpiaba aulas, fregaba suelos y mantenía los edificios escolares en perfecto funcionamiento, llevaba consigo una voz tan rica y conmovedora que un día llegaría a millones de personas. Quienes trabajaban a su lado solían decir que no se limitaba a mantener pasillos y aulas, sino que aportaba calidez y calma a los espacios que cuidaba, convirtiéndose en una presencia familiar y reconfortante, tanto para alumnos como para profesores. A la edad de 55, Richard se había convertido en mucho más que un trabajador de mantenimiento. Se había entretejido en el tejido de la comunidad a través de años de servicio humilde y amabilidad silenciosa. Durante una carrera de 23 años con la Corporación Escolar del Condado de Vigo, se trasladó entre varias escuelas antes de establecerse finalmente en West Vigo Middle y High School. Cuando se le preguntaba por su trabajo, hablaba claro diciendo que había sido conserje durante 23 años, una declaración sin adornos, pero llena de orgullo. Los profesores recordaban la seriedad con la que se tomaba su papel, siempre esforzándose por hacer que el entorno de aprendizaje resultara acogedor y seguro para los niños que caminaban por esos pasillos cada día. Sin embargo, lo que más recordaban muchos no era el ruido de su carro de limpieza rodando por el pasillo, sino el sonido de su voz. Mientras trabajaba, Richard cantaba a menudo con su voz, resonando por los pasillos vacíos y rebotando en las taquillas y los suelos de baldosas. Los alumnos se paraban en seco para escucharle, a veces se quedaban solo para oír el final de una canción. Algunos dijeron más tarde que parecía que todo el edificio cobraba vida cuando él cantaba, como si la propia música se hubiera apoderado brevemente del espacio. La música siempre había formado parte de la identidad de Richard, mucho antes de que el mundo conociera su nombre. De joven cantaba con su equipo de música Radio Shack, encontrando consuelo y alegría en las canciones que llenaban su habitación. En las 1990s ponía a prueba su confianza durante las noches de karaoke, aprendiendo poco a poco a compartir su voz en público. Más tarde se unió a grupos de gospel, sobre todo Crystal River, donde actuaba ya en 2018. Sus allegados decían que parecía sentirse más en paz cuando sostenía un micrófono, aunque el público fuera reducido. En los actos escolares, Richard se convirtió en una presencia familiar y querida. Cada día de los veteranos cantaba God Bless the USA, y en las graduaciones de 5º curso, sus emotivas actuaciones a menudo hacían llorar a padres y profesores. Su vida musical se extendió también más allá de las paredes de la escuela. Según se dice, actuó con una banda de versiones de rock clásico llamada Manipaus, demostrando que su voz podía moverse sin esfuerzo entre géneros. Sin embargo, por debajo de la alegría que compartía a través de la música, Richard arrastraba un profundo dolor personal. En 2021, perdió a su esposa Patty a causa del cáncer, una pérdida que reconfiguró todo su mundo. Más tarde explicó que cuando pasas tantos años casado con alguien y de repente lo pierdes, te quedas tratando de averiguar quién eres sin esa persona a tu lado. La música se convirtió en su puente de vuelta a sí mismo
una forma de procesar el dolor y encontrar de nuevo el sentido. Entonces, en 2022, un único momento, lo cambió todo. En una reunión escolar de fin de curso, los profesores le animaron a elegir cualquier canción que le gustara. Él eligió Don't Stop Believing, una canción que había tenido un significado especial para él durante mucho tiempo. Una ayudante de cátedra, Mariah Dene, grabó la actuación y la compartió en TikTok sin esperar mucho más allá de algunos comentarios amables. A la mañana siguiente el video había alcanzado los 100 millones de visitas. Al final del fin de semana había superado el millón. En pocos días superó los 3 millones de visitas y captó la atención de importantes medios de comunicación como Fox News y ABC News. El momento más surrealista llegó cuando Steve Perry, la voz original de Journey, compartió la actuación de Richard en sus propias redes sociales. Para Richard, admirador de Perry de toda la vida, el reconocimiento parecía irreal, como ver un sueño desarrollarse en tiempo real. Los que le rodeaban dijeron que parecía aturdido, como si no pudiera comprender que el mundo estuviera escuchando de repente la misma voz que había llenado en silencio los pasillos de la escuela durante años. No era la primera vez que Richard se relacionaba con America's Got Talent. En 2009, se había presentado a una audición en Chicago, pero no había pasado de las primeras rondas. Esta vez, sin embargo, las cosas eran diferentes. Con el impulso viral a sus espaldas, los productores de AGT se pusieron en contacto con él y le invitaron a presentarse de nuevo. La oportunidad era abrumadora en el mejor de los sentidos. Admitió que sería la primera vez que se subía a un avión, por lo que el viaje a Los Ángeles era a la vez emocionante e intimidante. Sus compañeros de trabajo recordaban que se acercaba al aeropuerto con la misma humildad con la que iba al trabajo cada mañana. Para Richard nunca se trató de perseguir la fama o el dinero, sino de compartir la música que le había llevado a través de los capítulos más duros de su vida. Y tal vez, eso es lo que hizo que su historia resonara tan profundamente. Cómo una vida que una vez se sintió tan ordinaria se transforma de repente en algo de lo que toda la nación no puede dejar de hablar. En algún lugar entre las mañanas tempranas, las rutinas tranquilas y los pasillos barridos, algo extraordinario comenzó a tomar forma. El conserje, que había pasado décadas cantando para nadie en particular, subió a un escenario mucho más grande de lo que jamás imaginó. Cuando Richard Goodall se puso finalmente bajo las brillantes luces de America's Got Talent en 2024, pocos podrían haber predicho lo que vendría después. Los observadores dijeron más tarde que entró en el escenario con la energía nerviosa de alguien que experimenta muchas primeras veces a la vez, incluido su primer vuelo. Describió la extraña sensación del avión despegando de la pista de Indianápolis y dijo que esa misma sensación de flotación le acompañó durante todo el concurso. Una vez que empezó la música, algo cambió. El hombre tranquilo pareció salir de las sombras, revelando una voz que se sentía a la vez poderosa y profundamente sincera. Su actuación no solo impresionó a los jueces, sino que conectó con la gente de una manera que parecía genuina y poco común. Se dice que Simon Cowell lo llamó su héroe, describiendo el momento como realmente especial. Sofía Vergara elogió la actuación como divertida y espectacular, mientras que Howie Mandel bromeó diciendo que Richard ciertamente había limpiado, imaginando a los estudiantes animando en casa. Pero fue Heidi Klum quien cambió su vida en un instante, pulsando el timbre de oro y enviándolo directamente a la final. A partir de ese momento, el viaje de Richard Goodall se convirtió en algo más que un concurso, se convirtió en un recordatorio de que el talento extraordinario puede vivir en silencio durante años, esperando pacientemente el momento adecuado para ser escuchado. Ella le dijo que la había dejado boquiabierta antes de que pulsara el timbre dorado, lo que hizo que Richard se lanzara directamente a una lluvia de confeti dorado, que más tarde calificó como un sueño que nunca imaginó que viviría. Dijo que ni siquiera había estado en un avión antes de ese viaje, por lo que la idea de subirse a un enorme escenario de Los Ángeles bajo luces doradas le pareció un capítulo de la vida de otra persona. A medida que avanzaba la temporada,
Richard ofreció una serie constante de actuaciones emotivas y apasionadas que le siguieron empujando hacia adelante. En los cuartos de final cantó How Am I Supposed to Live Without You de Michael Bolton, dedicándosela a su prometida Angie Vanovan, y muchos espectadores consideraron que esta actuación reveló una capa emocional más profunda de su personalidad. En las semifinales, cambió totalmente de marcha y eligió Eye of the Tiger de Survivor, una canción que requería garra, fuerza y energía, y la gente dijo que esta actuación demostró que no era un cantante de una sola voz. Luego, cuando llegó a la final, volvió a sus orígenes con Faithfully, una canción que, según explicó, tenía un significado especial porque se la había cantado a Angie mucho antes de imaginarse pisando un escenario como el de AGT. Los jueces lo describieron como humilde, amable e inspirador, y Heidi dijo que tenía muchas ganas de que ganara, y Simon añadió que el mundo necesitaba un héroe y que Richard se había convertido exactamente en eso para mucha gente. Alguien podría haber imaginado que un conserje de escuela se convertiría en el centro emocional de toda la temporada, y alguien podría haber predicho que millones de personas lo estarían apoyando con verdadero afecto en el episodio final. El punto culminante del viaje de Richard ocurrió en la final, cuando subió inesperadamente al escenario con Neil Schoen y otros miembros de Journey. Los espectadores comentaron más tarde que el ambiente en el teatro era electrizante, como si se estuviera produciendo un círculo completo en tiempo real. Richard había hecho la audición con Don't Stop Believing, y aquí estaba interpretándola de nuevo, esta vez como co-líder de la banda, a la que había idolatrado durante años. Schoen dijo que habían estado observando a Richard durante toda la temporada y que le admiraban profundamente como cantante y como ser humano, expresando su orgullo por compartir el escenario con él. Para Richard fue un momento más allá del sueño más salvaje que jamás se había permitido imaginar. Dijo que empezó todo este viaje con Journey y que quería terminarlo con ellos sin esperar nunca que se convertiría en una memorable nota a pie de página en la historia de la banda. Incluso pidió a alguien que le pellizcara, porque realmente no podía creer que nada de esto fuera real. Después de todo, ¿cuántas veces pasa un hombre de barrer pasillos a cantar junto a sus héroes musicales bajo las luces más brillantes del mundo? Al final, Richard Goodall fue coronado ganador de la temporada 19 de America's Got Talent, llevándose a casa el premio de $1 millón y asegurándose un lugar en la historia del programa. Su historia conmocionó a la gente no porque persiguiera la fama, sino porque la fama le encontró cuando simplemente era él mismo, esperanzado, nervioso, trabajador y lo bastante valiente para intentarlo. Su viaje demostró lo rápido que puede cambiar una vida cuando un solo momento de valentía abre una puerta que había estado cerrada durante décadas. Y tal vez la verdadera pregunta que subyace a todo esto es la siguiente: ¿por qué su viaje conmovió tan profundamente a la gente, incluso mucho después de que desaparecieran los titulares? Tal vez porque su historia no era solo cuestión de talento o suerte, sino de coraje, oportunidad, y un tipo de valentía silenciosa que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que tienen hasta que la vida les empuja hacia adelante. Y quizá por eso su historia resonó entre tantos. Recordó a la gente que a veces los héroes más inesperados son los que nunca creyeron que podían volar hasta el momento en que finalmente lo hicieron. Su ascenso no fue pulido ni perfecto, pero fue real, y eso es lo que hizo que el público se aferrara a ella. Ahora, cuando el polvo de la fama repentina se asienta, comienza el verdadero viaje. La vida después de los focos trae nuevos retos, nuevas verdades y sorpresas que nadie vio venir, y créeme, vas a querer verlo hasta el final. La vida después de los focos, ¿qué cambió y qué no? Después de reclamar su premio de $1 millón y la ola de admiración nacional que vino con él, Richard Goodall supuestamente tomó una decisión que dejó a mucha gente parpadeando incrédula, preguntándose si habían oído bien. En lugar de perseguir una nueva vida glamurosa, volvió al mismo cubo de fregar y a los familiares suelos de los pasillos del West Vigo Middle and High School. La gente decía que esta decisión lo resumía todo sobre su carácter, la misma sinceridad con los pies en la tierra que ya se había ganado el corazón de Estados Unidos a lo largo de su trayectoria en AGT. Explicó su elección de la forma más sencilla, casi desarmante, diciendo que le gustaba su trabajo
y que le gustaban los niños, como si la respuesta debiera haber sido obvia desde el principio. ¿Era realmente posible que alguien que se había subido a uno de los escenarios más grandes del mundo siguiera prefiriendo el eco de las campanas de la escuela al estruendo de las multitudes de los conciertos? Sin embargo, para él, esos pasillos supuestamente le ofrecían estabilidad en medio de la fama repentina, afianzándolo en un lugar donde nadie lo trataba como a una celebridad, sino simplemente como el mismo tipo de presencia constante que siempre habían conocido. Sus jefes de la corporación escolar del condado de Vigo le acogieron de nuevo sin dudarlo, comprendiendo perfectamente que su agenda incluiría ahora apariciones en televisión, actuaciones musicales y viajes inesperados. En lugar de obligarle a elegir entre dos versiones distintas de sí mismo, se adaptaron ofreciéndole horarios flexibles, tiempo libre y el espacio que necesitaba para compaginar un trabajo ordinario con un nuevo capítulo extraordinario. Se dijo que este apoyo le permitía llevar una vida que la mayoría de la gente nunca podría imaginar, pasando sus días barriendo pasillos, arreglando pequeños desaguisados, saludando a los alumnos con la misma cálida familiaridad de antes y actuando en escenarios de todo el país siempre que surgían oportunidades. En cierto modo, este inusual acto de equilibrio se convirtió en el punto intermedio perfecto que le permitía mantener su sentido de identidad sin dejar de explorar su don musical. Al parecer, su trabajo en la escuela le ofrecía algo más que un sueldo, era un recordatorio de la comunidad que le había levantado mucho antes de que Estados Unidos conociera su nombre. Le mantuvo arraigado entre personas que le veían primero como Richard y después como una estrella. Por eso, incluso con la atracción de la fama y las nuevas posibilidades, la escuela siguió siendo el centro de lo que él era. Mientras tanto, su ciudad natal de Terre Haute abrazó a su recién coronada celebridad con un orgullo abrumador. En la escuela, los alumnos y el personal organizaron desfiles, asambleas especiales y sentidas celebraciones, convirtiendo los días ordinarios en brillantes momentos de alegría comunitaria. Los profesores incluso empezaron a integrar su viaje en las lecciones sobre perseverancia, determinación y la idea de que los sueños no tienen fecha de caducidad. Su historia se convirtió en un ejemplo viviente de que el talento extraordinario puede existir en los lugares más modestos y de que alguien con un uniforme humilde aún puede cambiar el mundo que le rodea con nada más que coraje y una voz. A través de todas estas experiencias, su vida post-AGT reveló una verdad más profunda. El éxito no siempre significa reinventarse o abandonar la vida que uno tenía antes de que el mundo empezara a prestarle atención. En su caso, el éxito significaba aferrarse a sus raíces, permanecer cerca de las personas que le apoyaron antes de que llegaran las cámaras, y aprovechar las nuevas oportunidades solo cuando tuvieran sentido para él. Muchos observadores consideraron que su decisión de mantener su vida cotidiana, al tiempo que se adentraba cuidadosa y deliberadamente en la fama, podría ser en realidad la respuesta más sana y admirable a la repentina celebridad. Y quizá la verdadera pregunta que subyacía bajo todo ello era esta: ¿cómo puede alguien mantener los pies en la tierra cuando de repente todo el mundo conoce su nombre? Después de todo, no fue precisamente esa humildad, esa familiaridad sin esfuerzo casi desarmante, con quien realmente era lo que hizo que la gente se enamorara del conserje cantante. En primer lugar, no fueron las luces brillantes, el gran escenario o los aplausos lo que le definió. Fue la fuerza silenciosa detrás de su sonrisa, la resistencia entretejida en su historia y la forma en que llevó tanto el éxito como la lucha con la misma gracia gentil. Pero lo que mucha gente no sabe es que detrás de esa calidez había batallas personales y puntos de inflexión que le dieron forma de una manera que las cámaras nunca captaron. Y créame, cuando entremos en el siguiente capítulo querrá quedarse conmigo hasta el final, porque aquí es donde su viaje se vuelve realmente inolvidable. Pruebas personales y momentos decisivos. Detrás de la extraordinaria voz de Richard Goodall y su repentino ascenso a la fama, se escondía una historia mucho más profunda y emotiva, marcada por el dolor, el redescubrimiento y las bendiciones inesperadas que llegaron en los momentos en que menos las esperaba. Sus allegados suelen decir que el camino que le llevó a su victoria en AGT
comenzó mucho antes de que se subiera al escenario. Comenzó en los años tranquilos y dolorosos en los que la vida le obligó a reconstruirse pieza a pieza. En 2021, experimentó el tipo de desamor que cambia a una persona para siempre cuando su primera esposa, Patty Goodall, murió a los 74 años tras luchar contra el cáncer. Habían compartido décadas de matrimonio, toda una vida de rutinas y compañerismo, y el tipo de entendimiento silencioso que solo crece después de muchos años juntos. Perderla dejó lo que él describió como un enorme vacío. Dijo en una entrevista a 2024 que cuando alguien está casado durante tanto tiempo y luego pierde a su pareja, el mayor desafío pasa a ser averiguar quién es sin ella. ¿Y no es esa una pregunta a la que se enfrentan muchas personas tras una pérdida profunda? ¿Cómo recordar cómo seguir adelante y cómo volver a vivir sin sentir que traicionan el pasado? Durante ese doloroso periodo, la música se convirtió en lo único que le ayudó a mantenerse firme. Explicó que cantar se convirtió en un puente, algo que le permitía sentir sus emociones sin dejarse consumir por ellas. La necrológica de Patty pintaba el retrato de una mujer cálida, sencilla y cariñosa que disfrutaba cosiendo, viajando y pasando tiempo con sus nietos. Amaba entrañablemente a sus perros, pero su familia fue siempre su mayor fuente de alegría. ¿Cómo sale alguien de un duelo formado por un matrimonio tan largo y lleno de amor? Para Richard, parecía que la música le daba un lugar donde respirar hasta que la vida estuviera preparada para sorprenderle de nuevo. Pero incluso después de que AGT le introdujera en un mundo de aplausos y oportunidades, la vida no se volvió perfecta de repente. Al parecer, en 2024, se enfrentó a un nuevo problema de salud, que requirió una operación de hernia, un contratiempo que llegó justo cuando se estaba adaptando a su nueva visibilidad pública. Esta ralentización temporal le obligó a descansar en un momento en el que todo a su alrededor parecía acelerarse. No es extraño cómo la vida a veces hace retroceder a una persona justo cuando se siente preparada para correr hacia adelante. Aún así, la gente que le rodeaba observó que incluso esta pausa servía para algo. Le servía de base, le mantenía centrado y le recordaba que la fama no impide que la vida real se desarrolle. Luego llegaron los momentos que cambiaron su vida de un modo que nunca esperó. Durante estos años de curación y redescubrimiento, conoció a Angie Van Oven, una mujer que se convertiría en su compañera, su estímulo y finalmente en su esposa. Su relación creció constantemente, convirtiéndose en un amor que él describió como sorprendente y profundamente enraizado. Justo antes de la final de AGT en septiembre de 2024, se casaron en una ceremonia tranquila, y él anunció con orgullo la noticia en Facebook, escribiendo que a partir de las 3 de la tarde, hora del Pacífico, Angie y él eran ahora Richard y Angela Van Goodall. Quienes vieron el anuncio dijeron que reflejaba algo más que emoción, mostraba a un hombre que había redescubierto la compañía tras creer que parte de su vida había terminado para siempre. Pero según se dice, la influencia de Angie fue más allá del matrimonio. Animado por ella, Richard empezó por fin a buscar sus raíces biológicas, un viaje que había evitado toda su vida. Explicó que había sido adoptado de bebé y que nunca le habían dicho nada sobre sus padres biológicos o la familia de la que procedía. Para él, la búsqueda representaba un paso hacia lo desconocido, algo que siempre se había preguntado, pero que nunca había tenido el valor de explorar. ¿Cuántas personas van por la vida cargando con silenciosas preguntas sobre su procedencia, esperando algún día respuestas que pueden existir o no? En agosto de 2024, todo cambió. Richard compartió una sorprendente noticia en Instagram. Había encontrado a su padre biológico Hubert, un agente de policía retirado de K9 y veterano del ejército. Explicó que el descubrimiento fue posible gracias a Angie y a una prueba de ascendencia que por fin conectó las piezas que faltaban de su historia. Escribió que Hubert no tenía hijos y se sorprendió al enterarse de que tenía un hijo después de tantos años. Lo más emotivo, añadió, fue enterarse de que a Hubert nunca le habían dicho que Richard existía. Los amigos dijeron que la revelación les afectó profundamente a ambos, un hombre que descubría que tenía un hijo tarde en la vida,
y otro que por fin conocía a la persona cuya ausencia siempre había sido una pregunta silenciosa. Richard observó algo aún más conmovedor. Su padre biológico también compartía talentos musicales, pues había tocado la batería, la guitarra y la mandolina. A muchos les llamó la atención ese detalle. Era la música el hilo conductor que los unía a lo largo de toda una vida de separación. La gente se preguntaba si los talentos, las pasiones y las inclinaciones a veces viajan a través de las generaciones, incluso cuando las personas nunca se conocen. A través del dolor, la curación, la cirugía, el amor, el autodescubrimiento y la fama repentina, la historia de Richard se ha desarrollado como un largo y sinuoso camino lleno de angustia y esperanza. El hombre que subió al escenario de AGT no solo traía una voz poderosa, traía años de pérdida, resiliencia, amor redescubierto y una historia familiar que había esperado décadas para completarse. Y quizá la verdadera pregunta que subyacía bajo todo ello era esta: ¿cómo puede alguien seguir adelante cuando la vida no deja de ponerle a prueba de formas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar? Para él, la respuesta llegó en oleadas inesperadas. Primero, la música se convirtió en algo más que una pasión. Se convirtió en una razón para levantarse cada día, una forma de conectar con el mundo. Luego el amor entró en su vida ofreciéndole el calor y el propósito que no sabía que le faltaban. Y finalmente el descubrimiento de un padre que nunca supo que existía añadió una capa de significado y misterio a su viaje, cada capítulo construido sobre el anterior, creando una historia que es imposible de dejar. Quédate conmigo hasta el final. Este nuevo capítulo es uno que no olvidará. Un nuevo capítulo. Tras ganar AGT, Richard Goodall entró en un nuevo capítulo de su vida que le pareció a la vez increíble y profundamente enraizado. Y es que mientras la mayoría de los ganadores de realities se lanzan de cabeza a la fama, él supuestamente eligió un camino más suave y estable que le permitió aprovechar las oportunidades musicales sin dejar nunca de lado sus raíces de conserje. La gente de su entorno solía decir que este equilibrio entre la celebridad ascendente y la normalidad cotidiana era parte de lo que hacía su historia tan diferente. Al fin y al cabo, ¿cuánta gente pasa de fregar los pasillos de la escuela a cantar en los escenarios más grandes del mundo, y aún así saluda a todo el mundo con la misma amable humildad? Al parecer, poco después de ganar, formó una banda llamada Sugar Street, un grupo que mezclaba soul del corazón con rock clásico, inspirándose directamente en la autenticidad que enamoró por primera vez a millones de personas del conserje cantante. La banda actuó sobre todo en Terre Haute, en un ambiente local y familiar, y uno de sus miembros, Dusty Maninfior, bromeó diciendo que nunca en su vida había imaginado que compartiría escenario con alguien que había actuado con Journey. Sus palabras reflejaban una genuina sorpresa del tipo que hace sonreír a la gente y pensar: ¿no es ese el encanto de la historia de Richard, que gente corriente pueda encontrarse de repente viviendo momentos extraordinarios? Los fans decían que era como ver a gente normal atrapada por una ráfaga del destino y de algún modo permanecer con los pies en la tierra. En agosto 2025, Richard lanzó su primer single, Long Time Coming. Una canción escrita por Rebecca y Samuel Misel, producida por Samuel Misel y con la guitarra de Jonathan Crone. Se dijo que la canción contaba la historia de su vida de una manera honesta y sincera, y muchos oyentes afirmaron que se sentía como escuchar a un conserje abrir su alma en silencio, después de décadas de trabajar humildemente en un segundo plano. La canción apareció en Apple Music y Spotify, pero el mayor momento vinculado a ella llegó cuando la interpretó en directo en la final de la 20ª temporada de AGT, junto a Neil Schon, el fundador de Journey. Algunas personas se preguntaron cómo alguien que había pasado tantos años barriendo suelos, de repente se encontró cantando codo con leyendas del rock. Otros afirmaron que ese momento era la prueba de que los sueños inesperados aún podían desarrollarse en momentos sorprendentes de la vida. No era precisamente por eso por lo que la gente conectaba tan profundamente con él, porque representaba a todas las personas corrientes que secretamente deseaban poder ser vistas u oídas.
Entre bastidores, la carrera de Richard seguía desarrollándose de forma silenciosa pero constante. En junio 2025, viajó a Nashville para asistir a unas sesiones de estudio y más tarde publicó en Internet lo increíble que había sido la experiencia e insinuó que pronto daría más noticias. Algunos seguidores se preguntaban si iba a publicar un álbum completo. Otros supusieron que podría estar preparando un libro de memorias, sobre todo cuando insinuó que reflexionaría sobre su vida y el inesperado camino que le llevó de las tareas de conserje en la escuela a situarse bajo las brillantes luces de AGT. Y realmente, no era ese el tipo de historia que la gente querría leer. Una historia sobre cómo alguien, que nunca se vio a sí mismo como alguien especial, acabó convirtiéndose en un símbolo de esperanza y posibilidad para millones de personas. A pesar de todo, Richard Goodall eligió al parecer moverse con suavidad, seguir siendo agradecido y permanecer arraigado en la vida que le formó mucho antes de la fama. Su viaje hasta ahora sugería que no perseguía el centro de atención. Simplemente estaba honrando el regalo que la vida puso en sus manos paso a paso, canción a canción, y momento a momento, llevando la humildad de un conserje y el corazón de un cantante que por fin había sido escuchado. Con esto hemos llegado al final de este vídeo. Gracias por verlo. Si te ha gustado este vídeo, haz bien en darle a me gusta, comentar y suscribirte para recibir más contenidos. Para disfrutar de más historias apasionantes, haz clic ahora en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla.